Mi expareja me acusó injustamente de ser controlador, por preguntarle sobre sus gastos. Me pidió que no me acercara, así que le hice caso y corté todo apoyo. 3 días después, su abogado me llamó suplicando que habláramos. Mi nombre es Ethan, tengo 31 años y trabajo como coordinador logístico en una empresa regional de transporte. No es el empleo más glamuroso del mundo, pero es estable. Empecé cargando cajas en un almacén, y con esfuerzo, fui ascendiendo hasta encargarme de las rutas, los horarios y la comunicación con las compañías de camiones cuando algo se sale de control. Gano alrededor de $70,000 al año, lo suficiente para vivir sin deudas. Tengo mi propio condominio, un coche sencillo pero confiable, y una filosofía de vida muy clara, no gastar más de lo necesario y evitar cualquier tipo de deuda. Mi padre siempre decía que endeudarse era decidir ser pobre por elección. Verlo luchar con tarjetas de crédito durante mi infancia me dejó claro que no quería repetir su historia. Por eso, cuando el mercado bajó hace unos años, compré mi departamento y lo pagué en solo 4. También sigo conduciendo mi sedán de 2015, funciona perfectamente, consume poco y está totalmente pagado. ¿Podría darme un lujo mayor? Sí, pero ¿para qué endeudarme solo por aparentar? Durante mucho tiempo creí que ese tipo de pensamiento me protegería de cualquier problema financiero, hasta que conocí a Sierra. La conocí hace 3 años en una barbacoa organizada por un amigo en común. Era divertida, simpática y sabía mantener una conversación sin recurrir a superficialidades. Trabajaba como gestora de redes sociales para negocios locales, peluquerías, boutiques, cafés. Ganaba lo justo, unos 1.500 al mes en sus mejores meses. Aún así, me pareció independiente y con los pies en la tierra. El primer año fue excelente. Ella vivía en su propio apartamento, y cuando salíamos a comer, dividíamos los gastos. Nunca actuó como si yo le debiera algo. Bromeaba con que era pésima con el dinero, pero lo tomé como un comentario sin importancia. Yo era malo recordando fechas importantes, ella no sabía presupuestar. Todos tenemos defectos. Nos gustaba hacer planes sencillos, ver series, probar restaurantes nuevos, hacer caminatas los fines de semana. Solía decirme, eres tan responsable, la mayoría de los hombres que conozco viven al día. En aquel entonces pensé que era un cumplido. Hoy sé que fue la primera señal de alerta, no le atraía mi responsabilidad, le atraía mi estabilidad económica. El segundo año, las grietas empezaron a mostrarse. Su coche tuvo una avería grave, la transmisión, y necesitaba $3,000 para repararlo. Llegó llorando, diciendo que sin ese auto perdería su trabajo. Le presté el dinero, acordamos un plan de pagos, y jamás me devolvió un centavo. Cuando lo mencioné meses después, me dijo que había entendido que era un regalo. Poco después, su laptop murió. La necesito para trabajar, me explicó. Y, claro, terminé comprándole una nueva. $1,200. Otro préstamo olvidado. Luego vino el alquiler, su casero la amenazaba con desalojarla por los retrasos. Terminé convirtiéndome en su aval, porque su puntaje crediticio era de apenas 510. A partir de entonces, todo se volvió una cadena de responsabilidades que yo no había pedido. La añadí a mi seguro del coche, solo por un tiempo, y ese tiempo se extendió por 2 años. Pagaba $90 extra cada mes. Después llegaron las tarjetas, 4, todas al límite, con una deuda de $18,000. Las mensualidades la ahogaban. Y sí, terminé pagando esas también. $1,100 mensuales se iban de mi bolsillo para mantener sus cuentas a flote. Mientras tanto, ella seguía gastando sin medida. Compras semanales, brunches con amigas, masajes, tintes de cabello carísimos. Yo llevaba comida al trabajo para ahorrar, y ella presumía bolsos nuevos en Instagram. Pero uno no quiere ver la verdad cuando está involucrado. Te repites que es una mala racha, que todo cambiará cuando se estabilice. El problema era que no quería cambiar. Esa era su forma de vida. Y entonces apareció Marina, su mejor amiga, una de esas personas que viven amargadas y se disfrazan de gurús emocionales. Trabajaba en una oficina sin futuro y pasaba sus días publicando frases sobre amor propio y mujeres empoderadas. En realidad, lo que hacía era sembrar veneno. Cada vez que Sierra salía con ella, regresaba con nuevas exigencias. Marina dice que deberías cambiar de coche, para que no me dé vergüenza salir contigo. Marina dice que los hombres de verdad no hacen que sus novias se estresen por dinero. Marina dice que su ex la llevaba de compras cada mes, ¿por qué tú no? Intenté razonar, explicarle que el dinero no crece en los árboles, que ya estaba cubriendo demasiadas cosas. Pero cada conversación terminaba igual, lágrimas, manipulación, promesas vacías. Y yo, por costumbre o culpa, terminaba cediendo. Hasta que todo explotó. Una mañana, recibí una notificación judicial, Sierra había solicitado una orden de restricción contra mí,
alegando que era emocionalmente abusivo por cuestionar su manera de gastar. Me quedé helado. No hubo discusión previa, ninguna advertencia. Simplemente decidió atacarme con el sistema judicial. Así que hice lo único que ella decía querer, la dejé completamente libre. Cancelé todo lo que tenía mi nombre. Eliminé mis transferencias automáticas, saqué mi firma de sus seguros, cerré las cuentas conjuntas y avisé al arrendador que ya no era su aval. En 72 horas, todo lo que la sostenía desapareció. 3 días después, su abogada me llamó. Con voz temblorosa, me rogó que llegáramos a un acuerdo. Sierra no podía cubrir sus gastos, estaba a punto de perder el coche, el apartamento y hasta el seguro médico. La ironía era tan grande que casi me reí. Había pasado años sosteniendo su vida como si fuera mía. Y bastaron 3 días de independencia forzada para que todo se derrumbara. La historia comenzó como una serie de pequeñas contradicciones que fui ignorando, hasta que una tarde se volvieron imposibles de pasar por alto. Sierra siempre encontraba la forma de justificar sus gastos. Decía que las finanzas de los demás no eran comparables con las nuestras, que cada pareja era distinta. Pero bastaba mencionar a Marina o cualquiera de sus amigas para que se pusiera a la defensiva. Según ella, yo no entendía su mundo. El tema del coche fue el primero que me hizo abrir los ojos. Yo tenía un sedán en perfecto estado, limpio, confiable, cómodo. Pero para Marina y su círculo, eso era sinónimo de mediocridad. Según su amiga Sierra, una mujer debía llegar a los lugares en un vehículo que reflejara su valor. Como si la dignidad se midiera por el logo en el volante. Poco a poco, Marina empezó a compararme con los novios de sus amigas. El novio de Camila le regaló una pulsera Pandora por su aniversario de 6 meses, decía. Nosotros llevábamos más de un año juntos, pero eso no importaba. Lo que contaba era la apariencia. Y claro, el tal novio ganaba el doble que yo, aunque ese detalle nunca formaba parte de la conversación. Después vinieron los préstamos disfrazados de favores. Ethan, ¿puedes adelantarme algo para el viaje a Miami? Te lo devuelvo con mi reembolso de impuestos. Hay un concierto el mes que viene, las entradas son 300 cada una, ¿podrías comprar la mía? Te lo pago después. El te lo pago después se convirtió en una broma interna, aunque yo nunca me reía. Ninguno de esos reembolsos o pagos llegó jamás. Cada préstamo terminaba transformándose en un regalo el momento en que el dinero salía de mi cuenta. 3 semanas atrás ocurrió el punto de quiebre, una situación tan clara que ni ella podía fingir no entender lo que estaba pasando. Una tarde, recibí un mensaje suyo lleno de lágrimas virtuales. Estoy estresadísima. No puedo pagar la cuota del coche este mes. Van a embargarlo. No sé qué hacer. Sentí una mezcla de frustración y cansancio. Hacía apenas una semana habíamos hablado sobre presupuestos, sobre poner orden en sus gastos. Pero, como siempre, guardé el comentario y pasé al modo de resolver problemas. ¿Cuánto necesitas? Le pregunté. $340. Sé que es mucho, pero estoy en cero. El trabajo ha estado muy lento. El trabajo lento era su excusa habitual. Se dedicaba a manejar redes sociales para negocios locales, pero, curiosamente, el flujo de clientes siempre se detenía justo cuando llegaban las cuentas. Y, aún así, nunca consideraba conseguir un segundo empleo o hacer algo extra para compensar. Le dije que necesitábamos revisar juntos sus ingresos y gastos, que no podía seguir prestándole dinero sin entender a dónde se iba. Ese fue mi error. De inmediato cambió el tono, que yo estaba complicando todo, que solo necesitaba apoyo, no una clase de contabilidad. Decidí dejar que se calmara. Le prometí que hablaríamos por la noche. Pero más tarde, durante mi pausa en el trabajo, entré a Instagram y ahí estaba su última publicación, subida hacía apenas media hora. La foto era en una boutique exclusiva del centro, una de esas tiendas donde te sirven champaña mientras te prueban la ropa. Marina posaba frente a un espejo enorme, mostrando unas botas nuevas con suelas rojas inconfundibles. El pie de foto decía: mimándome, porque lo merezco. Cuidado personal. Vale la pena. Me quedé mirándola sin entender. Sabía lo que costaban esas botas, mi hermana Elena las había querido durante meses, pero los $1.800 la habían hecho desistir. Así que hice las cuentas. No puede pagar $340 del coche, pero gasta $1.800 en calzado de diseñador. Le envié un mensaje corto y directo. ¿No decías que no podías cubrir el pago del coche este mes? Acabo de ver tus nuevas botas en Instagram. Era una pregunta lógica, pero tardó más de una hora en responder. Imaginé que estaría avergonzada o buscando una forma de explicarse. En lugar de eso, su respuesta fue: ¿por qué estás vigilando mis compras? Esto es justo lo que te digo, siempre estás controlando lo que hago con mi dinero. ¿Vigilando? No había vigilancia en mirar una publicación pública, con 3 etiquetas de ubicación.
Cualquiera podía verla. Le respondí tranquilo. No te estoy controlando. Solo me parece extraño que digas que no tienes dinero y después compres algo tan caro. Y entonces vino su respuesta definitiva. Es mi dinero, ganado con mi trabajo. Lo gasto como quiero. Su dinero, claro, el mismo que yo complementaba pagando su tarjeta de crédito, su seguro, su alquiler y otras facturas. La conversación se volvió una discusión encendida. Me llamó de inmediato, con la voz ya alterada antes de siquiera saludarme. ¿Tú crees que porque a veces me ayudas puedes decidir en qué gasto? Eso es abuso financiero, Ethan. Literalmente abuso financiero. No lo podía creer. No te estoy controlando, solo hice una pregunta razonable. No tiene sentido pedir ayuda y después gastar en lujos. Pero para ella, cualquier intento de poner límites era manipulación. Me haces sentir culpable por darme un gusto. Estás creando un ambiente tóxico donde ni siquiera puedo comprarme algo bonito sin que me interrogues. Intenté mantener la calma. Marina, me pediste dinero esta mañana diciendo que no podías pagar tu coche. Esta tarde compraste unas botas de $1.800. Si puedes permitirte eso, no necesitas pedirme ayuda. Y fue ahí cuando soltó la frase que cerró la discusión. Sierra tenía razón sobre ti. Todo encajó. Su amiga Verónica, y sobre todo, Sierra, habían estado metiendo ideas en su cabeza. ¿Qué tiene que ver Sierra en esto? Pregunté. Ella dijo que reaccionarías así, que me controlas con el dinero, que usarías cualquier excusa para hacerme sentir culpable. Respiré hondo. Quizá, pensé, preguntar en qué se fue el dinero cuando alguien te dice que está en bancarrota no es manipulación. Es simplemente comunicación entre adultos. Todo empezó con una llamada que, en teoría, debía servir para aclarar las cosas, pero terminó convirtiéndose en un campo de batalla verbal. Lo que comenzó como una conversación sobre gastos se transformó en una avalancha de reproches y acusaciones. Sierra decía que la estaba controlando, que yo no confiaba en ella, mientras yo intentaba mantener la calma, recordándole que lo único que buscaba era transparencia. Pero nada de eso importaba. Para ella, mi serenidad no era madurez, sino indiferencia. Me acusó de no sentir, de ser demasiado lógico. Cada vez que intentaba explicarme, levantaba la voz, diciendo que la hacía sentirse atacada. Y cuando señalé las inconsistencias de sus argumentos, me gritó que estaba llevando la cuenta de sus errores, que siempre encontraba una forma de hacerla sentirse culpable. El final de aquella llamada fue un portazo emocional. Necesito espacio. Me estás asfixiando, Ethan. Después de eso, silencio. 3 días enteros sin mensajes, sin llamadas, sin ninguna señal. Pensé que se estaba tomando tiempo para pensar, que quizá necesitaba tranquilizarse antes de retomar la conversación. Imaginé que todo acabaría en una charla seria sobre los límites financieros, sobre cómo mantener nuestra independencia sin que ninguno sintiera que debía cargar con el otro. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo era muy distinto. Mientras yo trabajaba, esperando una reconciliación razonable, ella pasaba esos días planeando con Marina, su mejor amiga, y con su madre una manera de enseñarme una lección. El golpe llegó una mañana de martes. Estaba revisando el itinerario de envíos de un cliente importante cuando la recepcionista me llamó. Ethan, hay alguien esperándote en el vestíbulo. Dice que es urgente. Al bajar, un hombre con traje gris y expresión de aburrimiento me entregó un sobre Manila. Ha sido notificado, dijo con voz monótona, y se marchó. Me quedé inmóvil unos segundos antes de abrirlo. Sentí un nudo en el estómago. Cuando leí las primeras líneas, la sangre se me heló, una orden de restricción, presentada por Sierra, acusándome de abuso emocional y financiero. Leí el documento 1, 2, 3 veces, buscando una explicación que no existía. Allí decía que yo era un hombre controlador, que manipulaba su vida mediante el dinero, que la vigilaba, que no la dejaba respirar. Como pruebas, había capturas de pantalla de un mensaje en el que le preguntaba por unas botas caras y un correo electrónico donde le sugería elaborar juntos un presupuesto. El mensaje de las botas estaba clasificado como interrogatorio coercitivo, y el correo del presupuesto, como intento de dominación económica. No podía creerlo. 3 años juntos, compartiendo gastos, sosteniendo su vida cuando ella decía no poder hacerlo sola, y de repente era un abusador financiero. La orden era tajante, debía mantenerme a más de 100 metros de distancia en todo momento, sin contacto directo ni indirecto. Me quedé sentado en el vestíbulo, con el sobre entre las manos, leyendo una y otra vez esas palabras. No podía procesarlo. 3 años de apoyo, de préstamos, de cubrir facturas, y ahora la ley me decía que debía desaparecer de su vida por completo. Y ahí entendí algo, si ella aseguraba que mi ayuda era abusiva, lo más coherente era liberarla de todo rastro de esa supuesta opresión. Regresé a mi oficina,
Cerré la puerta y abrí cada aplicación bancaria. Me temblaban los dedos, no de rabia, sino de incredulidad. En 90 minutos exactos, corté cada lazo financiero con Sierra. Cancelé las 4 tarjetas de crédito que estaban a su nombre y que yo pagaba cada mes. Llamé a los bancos, expliqué la situación y bloqueé los pagos automáticos. Solo en eso, me liberé de $1.100 mensuales. Luego llamé a mi aseguradora. Oscar, mi agente, se sorprendió al escuchar la historia. ¿Una orden de restricción?, repitió incrédulo. Sí. Quiero eliminarla como conductora autorizada de mi póliza. Entendido, respondió finalmente. El cambio será inmediato. Eso me ahorró otros $90 mensuales. Después vino la parte complicada, el contrato de alquiler. Yo no vivía con ella, pero había firmado como garante porque su historial crediticio era un desastre. Llamé a la oficina del edificio y me atendió Verónica, la encargada. Hola, soy Ethan, el garante del apartamento 312. Quiero retirarme como aval con un preaviso de 30 días. Tal como establece el contrato. ¿Puedo saber el motivo?, preguntó con tono desconcertado. Ella presentó una orden de restricción en mi contra alegando abuso financiero. Solo estoy cumpliendo con su deseo de independencia. La línea quedó en silencio unos segundos antes de que ella respondiera. En ese caso, deberá demostrar solvencia económica por su cuenta o presentar otro garante. De no hacerlo, el contrato se anulará y tendrá que desalojar. Perfecto, respondí. Envíeme la confirmación por escrito. Acto seguido, cambié todas las contraseñas de los servicios de streaming, Netflix, Hulu, Disney, Amazon Prime, Paramount. Si quería ver películas o series, que lo hiciera con su propio dinero. También la eliminé del plan familiar de telefonía, se ahorraba unos $75 al mes conmigo. Cancelé las transferencias automáticas de dinero que había configurado, 500 aquí, 300 allá, según las emergencias que siempre surgían. Documenté cada paso, capturas de pantalla, correos de confirmación, fechas, horas, todo archivado en una carpeta con copia de seguridad. Y entonces, volví al trabajo. Terminé la reunión con un cliente como si nada hubiera pasado. Esa noche, por primera vez en meses, no sonó el teléfono. No hubo mensajes pidiendo dinero, ni quejas, ni reproches. Solo silencio. Me pedí comida china, vi un documental sobre la logística militar en la Segunda Guerra Mundial y dormí profundamente. El silencio se sintió como un lujo que no sabía que necesitaba. A la mañana siguiente, un sábado, el teléfono sonó a las 8. Número desconocido. ¿Ethan?, preguntó una voz masculina. Habla Travis, del bufete Travis y Asociados. Represento a Sierra. Adelante, respondí. Parece que hubo un malentendido con la orden de protección. Mi clienta está teniendo problemas financieros. Sus cuentas fueron cerradas, y los pagos que usted realizaba ya no se están procesando. Así es, dije con calma. Eran pagos voluntarios, y ya no los haré. Entienda que ella dependía de ese apoyo. Está atravesando una situación complicada. Podríamos llegar a un acuerdo temporal. No lo creo. Estoy cumpliendo exactamente con la orden judicial, sin contacto. Ni directo, ni financiero. El silencio al otro lado fue largo y denso. Finalmente, el abogado intentó una última carta. Pero el contrato de arrendamiento podría perjudicarla. Eso es asunto de ella y la administración del edificio. Yo ya cumplí con los procedimientos. Esto parece un acto de represalia. No, Travis, es cumplimiento. Ella declaró bajo juramento que mi ayuda económica era una forma de abuso. Estoy respetando su decisión y dándole la independencia que pidió. No hubo más discusión. Murmuró algo sobre mala fe y colgó. Yo, en cambio, me quedé con una sensación inesperada, alivio. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, eran mensajes. Notificaciones una tras otra. Marina, Camila, Lana, todas escribiendo al mismo tiempo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Está destrozada, tienes que ayudarla. Esto solo demuestra que eras un abusador. No respondí. Abrí el bloc de notas y tomé capturas de pantalla de cada mensaje. Porque lo más irónico era que, al contactarme en su nombre, ellas mismas estaban violando la orden judicial. Su intento de defenderla solo servía para fortalecer mi defensa. El lunes amaneció con una tormenta, pero no de lluvia, una tormenta digital. Las redes sociales estaban ardiendo, y mientras intentaba entender qué ocurría, recibí un correo formal de Travis, el abogado de Sierra. Venía en papel membretado, con todo ese lenguaje rebuscado propio de los abogados que intentan sonar más importantes de lo que son. El mensaje era claro, exigían que retomara mi apoyo económico hacia ella durante su periodo de transición. Mi respuesta fue corta y directa.
De acuerdo con la orden de restricción que su clienta solicitó, no puedo mantener ningún tipo de contacto o relación con la señorita Sierra. Proveerle apoyo financiero constituiría precisamente una relación. Infórmele que estoy cumpliendo estrictamente con el mandato judicial que ella misma pidió. Lo envié, y apenas unos minutos después, comenzó el caos. Pero no se trataba de los típicos mensajes de despecho o indirectas sutiles. Esta vez era una campaña perfectamente coordinada. Marina, su inseparable amiga, publicó una historia en Instagram con varias diapositivas llenas de frases inspiracionales y acusaciones en mayúsculas. Cuando los hombres tóxicos usan el dinero para controlar a las mujeres después de ser expuestos por abuso, eso también es violencia financiera, escribió. Agregó hashtags sobre manipulación narcisista y empoderamiento femenino. El tipo de contenido diseñado para volverse viral. El problema fue que Marina cometió un error garrafal. Entre esas publicaciones incluyó capturas de pantalla de una conversación con Sierra, donde ella misma decía cosas como: él canceló todo. Ni siquiera puedo ver Hulu. Le dije que la orden de restricción haría que entendiera lo seria que estaba, pero ahora no me paga ni las tarjetas. En otro mensaje, Sierra añadía: el abogado dice que legalmente no está obligado a ayudarme, así que se desentendió por completo. Pensé que esto lo haría suplicar por volver a hablar conmigo. Aquello fue un tiro en el pie. Alguien me reenvió las capturas antes de que Marina las borrara, y las mandé de inmediato a Dylan, el abogado civil que había contratado el sábado anterior. Al revisar los mensajes, soltó una carcajada. Esto es oro puro, dijo. Acaba de admitir por escrito que la orden fue una táctica, no una medida de seguridad. Si esto llega a juicio, estaremos en una posición excelente. El martes por la tarde, Verónica, administradora del complejo de apartamentos donde vivía Sierra, me llamó. Ethan, necesito informarte que tu expareja no ha presentado un nuevo garante ni documentación alternativa. Le quedan 23 días antes de que tu aval expire. Perfecto, confirma que mi responsabilidad termina según lo establecido. Así será, pero debo contarte algo más. Hoy vino con su madre, Rosa, y ocurrió un incidente. Me enderecé en el asiento. ¿Qué clase de incidente? Su madre intentó falsificar tu firma en un formulario para renovar la garantía del contrato. Tenemos tu firma original en archivo y cámaras de seguridad. Fue claramente un intento de fraude. Ya lo reportamos a nuestro equipo legal y a la policía. Pensé que querrías saberlo. Le pedí copias de todo, el documento, los vídeos, cada detalle. Ella accedió de inmediato. No podía creerlo. La madre de Sierra había intentado cometer fraude. Aquello estaba escalando a un nivel que jamás imaginé. La siguiente mañana, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje directo en LinkedIn, de la mismísima Rosa. Esto es absurdo, Ethan. Tú y mi hija solo tuvieron un desacuerdo menor y ahora le estás arruinando la vida. Compórtate como un hombre y arregla este desastre. Ella se equivocó, pero tú estás llevando las cosas demasiado lejos. No respondí. Solo tomé una captura y se la envié a Dylan. Ahora la madre también te acosa, comentó. Este caso es una bomba. Intentó falsificar tu firma, falló, y ahora intenta intimidarte. Podríamos contrademandar por hostigamiento. Aún no, le dije. Quiero ver hasta dónde están dispuestas a llegar. Ese mismo día, el auto de Sierra fue embargado. No por mi culpa. Simplemente llevaba 4 meses sin pagar las cuotas. Durante todo ese tiempo había estado usando el dinero que yo le enviaba, supuestamente para eso, en otras compras. Sin mis transferencias, no tenía cómo cubrir los pagos. En cuestión de horas, Marina volvió a publicar en Instagram. Ahora le quitó el coche. Esto ya es abuso extremo. Está controlando su transporte para aislarla. Pero el tiro volvió a salirle por la culata. Los comentarios se llenaron de gente señalando que si el coche estaba a mi nombre, entonces era yo quien lo había estado pagando. Que dejar de pagar no era abuso, era simplemente dejar de financiar a otra persona. Marina eliminó el post en menos de una hora. El jueves, el espectáculo continuó. Las 4 tarjetas de crédito de Sierra fueron rechazadas el mismo día. Había gastado hasta el último centavo en 3 días de compras compulsivas, convencida de que yo cedería y volvería a pagar sus deudas. Pero esta vez no lo haría. Por la tarde, Travis me llamó nuevamente. Mi clienta está dispuesta a retirar la orden de restricción. No doy mi consentimiento, respondí sin dudar. ¿Perdón? La orden la protege a ella, ¿cierto? Asegura que me mantenga alejado de mi presunto comportamiento abusivo. No quiero que se sienta insegura. Que permanezca en vigor. Podríamos acordar una disolución mutua. No, estoy bien. Ya adapté mi vida para cumplir con lo que pidió. No hay necesidad de cambiar nada. Hubo un largo silencio antes de que dijera lo inevitable.
Está a punto de ser desalojada. Eso es asunto suyo y del administrador del edificio, contesté. Yo no soy inquilino, solo un garante que cumplió con el aviso correspondiente. Esto es cruel, Ethan. No, respondí con calma. Esto es consecuencia. Ella presentó documentos legales asegurando que era víctima de abuso. Ahora está experimentando cómo es vivir sin ese supuesto abusador que la sostenía. Parece que, al final, Sierra consiguió exactamente lo que buscaba: atención, caos y consecuencias. El abogado que representaba sus intereses apenas logró decir unas palabras antes de colgarme. Balbuceó algo sobre consultar con su clienta, como si no supiera cómo justificar lo absurdo de su situación. Era evidente que todo se le estaba saliendo de las manos, y la realidad comenzaba a alcanzarlos a ambos. Sin embargo, lo que vino después superó cualquier expectativa. El viernes siguiente recibí una llamada que me dejó helado. Era Mateo, un amigo de la universidad con el que solía hablar cada tanto, pero nunca de temas personales. Oye, Ethan, me dijo, directo, tu ex me acaba de escribir por Instagram. ¿Sierra? ¿Qué quiere contigo? Pregunté, con un mal presentimiento. Me pidió dinero, respondió con un tono que mezclaba sorpresa y confusión. $2.000, para empezar de nuevo después de una relación abusiva. Por un momento no supe si reír o enojarme. No me sorprendía que intentara manipular a alguien, pero sí me impactó su descaro al contactar a una persona que apenas conocía. Mateo me explicó que había recibido un mensaje largo y dramático, lleno de frases sobre traumas financieros y control emocional. Decía que tú la habías dejado sin nada, añadió, que estabas castigándola por haberse liberado. Respiré hondo. Te cuento lo que pasó, dije con calma, y le expliqué desde el principio: la orden de restricción, la separación de bienes, la manipulación emocional, todo. Cuando terminé, Mateo soltó un suspiro. Así que presentó una denuncia falsa para que la mantuvieras bajo su control, pero se le volteó todo, dijo. Y ahora anda mendigando dinero inventando historias. Increíble. Le pedí que me enviara capturas del mensaje y accedió de inmediato. Al revisar el texto, confirmé lo que ya imaginaba: era una versión distorsionada de los hechos, escrita con un tono de víctima absoluta. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Durante el fin de semana, empecé a recibir mensajes de otros conocidos. Todos me decían lo mismo, que Sierra los había contactado con historias parecidas, pidiéndoles dinero para sobrevivir. Algunos eran amigos de la universidad, otros compañeros de trabajo que yo mismo le había presentado. Incluso un primo me escribió, indignado, para confirmar si era cierto lo que ella decía. Conté al menos 6 personas que habían recibido su discurso de autocompasión, con distintas cantidades solicitadas. Nadie cayó en la trampa. De hecho, la mayoría me buscó para conocer la verdad. Les conté sin rencor, solo con hechos. Sierra interpuso una orden judicial y yo cumplí estrictamente con ella. Ella sola había generado este desastre. Yo no tenía nada más que agregar. Entonces llegó el lunes, y con él, un giro que nadie vio venir. Esa mañana recibí una llamada de Verónica, la encargada de la empresa de administración del edificio donde vivía Sierra. Ethan, solo quería informarte, me dijo, con voz firme, que Rosa, su conocida, fue arrestada hoy. ¿Rosa? ¿Por qué? Pregunté sorprendido. Por falsificar documentos. Intentó firmar a tu nombre un formulario del contrato de arrendamiento. La policía ya tiene el vídeo de seguridad y las pruebas periciales. El caso está en manos del fiscal. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la noticia. No sentí alegría, sino una especie de cansancio que me pesaba en el pecho. Después de todo lo que había pasado, cada nueva revelación me confirmaba lo correcto de haberme alejado. Gracias por avisarme, le dije finalmente. Antes de colgar, Verónica añadió algo más. Entre nosotros, Sierra lleva días llamando aquí. Insulta al personal, grita sobre discriminación y acoso. Hemos tenido que bloquear su número y prohibirle la entrada al edificio. Le quedan 19 días para desalojar el departamento. Colgué sin saber si reír o suspirar. Todo lo que ella había intentado manipular se estaba derrumbando con la misma rapidez con la que lo había construido. Ese mismo día me llegó un correo de un abogado nuevo que representaba a Sierra. Se llamaba Hugo, un tipo que hacía publicidad en los bancos de las paradas de autobuses, lo cual ya lo decía todo. En el correo exigía el apoyo financiero de emergencia, alegando que Sierra se encontraba en una situación extrema de vulnerabilidad económica. Reenvié el mensaje a Dylan, mi abogado, quien preparó una respuesta tan clara y elegante que merecería enmarcarse. El cliente señala que la señorita Sierra presentó anteriormente declaraciones juradas afirmando que cualquier apoyo financiero del señor Ethan constituía abuso económico.
Solicitar ahora asistencia de la persona a la que legalmente ha acusado de agresor sería inconsistente y peligroso. Por tanto, no se facilitará ningún tipo de ayuda económica que pueda vulnerar la orden judicial vigente. Nuestro cliente continúa cumpliendo estrictamente con todas las disposiciones del tribunal. Era una respuesta profesional, firme y perfectamente razonable. Cuando terminé de leerla, no pude evitar sonreír. Dylan valía cada centavo que le pagaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. Empecé a reorganizar mis finanzas. Los $3.500 mensuales que antes se esfumaban en mantener a Sierra los invertí en mí. Maximicé mis aportes de jubilación, abrí una cuenta de inversiones, me inscribí en un curso de cocina italiana y me di un gusto, una máquina de espresso profesional. Aún así, seguía teniendo dinero de sobra. Mi entorno cambió. Las noches que antes pasaba discutiendo o revisando gastos innecesarios, ahora las dedicaba a cocinar, a leer, a dormir en paz. Subí algunas fotos a mis redes, una cena casera, una taza de café con espuma, un libro abierto sobre la mesa. No lo hice con intención de provocar, sino para mostrarme en calma, disfrutando de la vida simple que había recuperado. No pasó mucho hasta que alguien reaccionó. Camila, una amiga de Sierra, me escribió un mensaje indignado. ¿En serio vas a dejar que ella termine en la calle solo por un malentendido? Le respondí sin sarcasmo, solo con la verdad. Estoy respetando su necesidad de mantenerse alejada de mí. Ella misma solicitó la orden, debería violarla para ayudarla. La conversación terminó ahí. Me bloqueó, y me pareció lo mejor que podía pasar. El curso de cocina se convirtió en una especie de refugio emocional. La instructora, Elena, era una mujer italiana de unos 60 años, con una voz suave y una paciencia infinita. Cada clase comenzaba con una frase suya que parecía tener doble sentido. No se puede forzar el sabor, decía. Las cosas buenas tardan en desarrollarse. La prisa solo arruina lo que podría haber sido perfecto. Cada vez que la escuchaba, pensaba en mi relación con Sierra. Había pasado años intentando forzar algo roto, creyendo que el dinero o la paciencia lo arreglarían. Pero cuando dejé de insistir, la verdad se mostró sin filtros, la relación nunca había tenido cimientos reales. Todo se sostenía sobre la dependencia y el control emocional. Con el tiempo, incluso comencé a disfrutar del silencio. No tener que justificarme, ni medir cada palabra, ni calcular el costo emocional de una conversación. Volver a mí mismo fue la mejor inversión que pude hacer. Pero Sierra no había terminado. 2 semanas después de todo el escándalo, reapareció con una idea que solo ella podía considerar brillante, una campaña de recaudación en línea. El título era tan dramático como predecible. Ayuda a una sobreviviente de abuso financiero a reconstruir su vida. La descripción parecía sacada de una telenovela. Contaba cómo su ex abusivo, yo, había controlado cada aspecto de su vida mediante el dinero, y cómo, tras reunir valor para denunciarme, yo la había castigado cortándole todos los recursos. Alegaba que dormía en su coche, que no tenía a dónde ir y que solo buscaba una segunda oportunidad para empezar de cero. Sierra decía necesitar fondos para poder sobrevivir, alojamiento, transporte y cosas básicas. Su meta era reunir $10.000, pero tras 3 días, apenas había conseguido 73. Entonces ocurrió lo inevitable. Alguien, jamás supe quién, publicó en los comentarios de su campaña todas las capturas de sus redes sociales. Ahí estaba todo, fotos de compras de diseñador, cenas en restaurantes caros, días de spa, viajes lujosos y frases como «cuando mi novio me sorprende con Gucci». Agradecida por un hombre que me trata como una reina. Viviendo mi mejor vida gracias a un novio increíble. La plataforma de recaudación canceló su campaña por fraude, y los $73 fueron devueltos a los donantes. Marina, su inseparable defensora, intentó justificarla en los comentarios antes de que eliminaran todo, diciendo que esas publicaciones eran solo apariencias, que Sierra fingía felicidad mientras en realidad sufría. Nadie le creyó. El punto más insólito llegó al día 17 del proceso judicial. Recibí una llamada de Oscar, su padre. Lo había conocido apenas una vez, hacía años, durante un evento familiar en el que se le notaba incómodo y se marchó pronto. Ethan, soy Oscar, el padre de Sierra. Me enteré de lo que está pasando, dijo con voz cansada. Señor Oscar, no puedo hablar sobre eso, respondí. No te llamo por detalles. Te llamo para disculparme, insistió. Conozco a mi hija. Pasé por lo mismo con su madre, Rosa, hace 20 años. Me quedé en silencio. ¿A qué se refiere?, pregunté. A las denuncias falsas, a las órdenes de restricción, a la manipulación económica. Rosa hizo exactamente eso durante nuestro divorcio. Me quiso hacer arrestar por cargos inventados, falsificó mi firma en préstamos, tardé años en recuperarme. Yo no sabía nada de eso.
Sierra siempre me había dicho que su padre era el malo de la historia, el que las había abandonado. Rosa le enseñó esas tácticas, continuó él. No me sorprende que ahora esté acusada de falsificación. La historia se repite. Estás haciendo bien al mantenerte firme. Ellas seguirán presionando hasta que vean que no cedes, y cuando eso ocurra, buscarán a otro blanco. No te dejes arrastrar por la culpa ni por sus lágrimas. Ya saliste de eso, mantente lejos. Tenía razón. La escalada no se detuvo. Al día 24, Sierra hizo algo absurdo, se presentó en mi oficina. Estaba en una reunión cuando seguridad me llamó. Ethan, hay una mujer causando disturbios. Dice que necesita verte con urgencia. Le pedimos que se retire, pero se niega. ¿Su nombre? Pregunté. ¿Sierra? Llamen a la policía de inmediato. Hay una orden judicial vigente. La detuvieron minutos después. Según me contaron, pasó ese tiempo llorando en la recepción, gritando que yo le había destruido la vida y que solo quería hablar. La arrestaron por violar la orden y pasó la noche en la cárcel. A la mañana siguiente, Rosa pagó la fianza y, para coronar su brillante idea, organizó una conferencia de prensa frente al juzgado. 3 reporteros acudieron, quizá esperando un día lento. Rosa se lanzó en un discurso inflamado sobre el abuso financiero en las relaciones y cómo los hombres usan el dinero para dominar a las mujeres. Todo parecía ensayado hasta que un periodista preguntó: «Señora, ¿no está usted imputada por falsificación e identidad fraudulenta?» «Eso no tiene relación con esto», replicó alterada. «Pero se le acusa de haber falsificado la firma de este mismo hombre para robar dinero». «¿No es eso también abuso financiero?» «Yo solo protegía a mi hija», respondió. «¿Protegiéndola con fraude?» La conferencia terminó abruptamente. El vídeo no llegó a la televisión, pero alguien lo subió a Internet, donde se volvió ligeramente viral en foros legales, usado como ejemplo de cómo no manejar una crisis mediática en medio de un proceso penal. Días después, Verónica, mi abogada, me llamó con otra actualización. Sierra fue formalmente desalojada esta mañana. Tiene 48 horas para abandonar el departamento. ¿Encontró otro lugar donde vivir?, pregunté. Intentó en varios, pero todos la rechazaron después de revisar su historial crediticio y su antecedente de arresto. Sentí una pequeña punzada de lástima, pero desapareció al recordar cómo intentó destruirme con mentiras. Un mes más tarde recibí la última actualización. Sierra se había mudado con Rosa a un pequeño apartamento de una sola habitación en una zona bastante deteriorada. Pasar de un complejo de lujo a eso era un golpe duro. El juez mantuvo activa la orden de restricción, señalando que su violación previa demostraba que era necesaria para proteger a ambas partes. Su abogado, Hugo, hizo un último intento desesperado. «Señor Ethan, mi clienta firmará un documento admitiendo que exageró las acusaciones si usted acepta brindarle 6 meses de apoyo financiero para su rehabilitación». «¿Rehabilitación de qué exactamente?», pregunté. «De su desequilibrio económico, de la angustia». «Está inventando eso. Lo que ella sufre son las consecuencias de sus actos. Es cruel negarle ayuda». «No, Hugo. Se llama responsabilidad». El abogado no insistió más. Semanas después, mientras hacía compras, me crucé con Marina. Intentó escabullirse hacia la sección de frutas, pero nuestras miradas se cruzaron. «¿Cómo está Sierra?», le pregunté, sin rencor. Marina se removió incómoda. «Trabaja en una tienda, vive con su madre». «Bueno, es un empleo honesto», respondí. «Ella te quería, Ethan. Solo se asustó cuando empezaste a cuestionar sus gastos». «¿Asustada al punto de denunciar falsamente un abuso?», dije. Marina bajó la mirada. «Fue idea de Rosa. Le dijo que con eso te haría entender que necesitaba espacio». «Espacio de mis preguntas, no de mi dinero», repliqué. No dijo nada más. Tiempo después supe, por amigos en común, que Rosa se declaró culpable de falsificación y recibió libertad condicional y trabajos comunitarios. El crédito de Sierra se desplomó a los 400 puntos. Seguía trabajando en el comercio minorista, compartiendo vivienda con su madre, ahora condenada, y saliendo con un nuevo hombre al que, según rumores, ya le estaba pidiendo dinero. La orden judicial seguirá vigente por 8 meses más. Un día recibí un último mensaje de Oscar. «Escuché que te mantuviste firme. Bien hecho. Ella ya tiene una nueva víctima. Un tal Jason, pobre hombre, no sabe en lo que se metió».